Atención, tenemos imágenes que acaban de llegar de cómo quedó la embajada argentina en Beirut. Vean estas imágenes que nos acaban de llegar. Sabíamos que había impactado en la embajada argentina, pero estas son imágenes del interior. Quedó absolutamente destrozada la embajada argentina después de esta doble explosión en el Líbano que sufrieron en el día de ayer. Estas son imágenes, insistimos, que nos llegan desde la embajada argentina allí en Beirut. Las puertas absolutamente destrozadas, parte de los techos, ventanas, bueno, mobiliario por supuesto. Es impactante. Parte del revestimiento de las paredes se ha caído, revoque de las paredes que se han caído y techos absolutamente destrozados de la embajada argentina en Beirut. Vamos a hablar con Andrea Aguilar Calderón, ella es periodista, está allí en Beirut. Vamos a ver, bueno, qué pasa el día después, cómo está Beirut hoy. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, buenas noches acá en Beirut. Es cierto, Andrea, buenas noches para ustedes. Bueno, en primer lugar, contanos, Andrea, cómo está Beirut hoy, a esta hora, y cómo han pasado todo el día de hoy. El día de hoy yo tuve oportunidad de acercarme justamente al puerto donde se originó la explosión y alrededor donde se encuentran los barrios más afectados, que son conocidos como Gemaise y Mar Mijael. Eso se encuentra en la zona este de Beirut y el ambiente es de destrucción total. Creo que es solo posible compararlo con un terremoto seguido de un tsunami. Prácticamente no hay ni un solo edificio que no tenga un daño estructural que sea visible inmediatamente. Hay muchísimos autos destruidos en las calles. Hay gente que está regresando a sus hogares tratando de recuperar lo que puedan. Entonces se ven saliendo constantemente con maletas de los edificios. Aún se sigue buscando posibles heridos que se encuentren en los escombros. ¿Todavía? Es un escenario bastante desolador. ¿Todavía, Andrea, se sigue buscando cuerpos? Digo, hay familiares que imagino la desesperación que estarán en busca de familiares desaparecidos a esta hora. Sí, yo cuando tuve oportunidad de ir, que regresé ahorita a mi casa hace como 4 horas, todavía estaban los cuerpos de socorro removiendo escombros, especialmente como mencionaba, estos dos vecindarios que se encuentran justo al lado del puerto y que es una zona muy densamente poblada donde hay muchísimos restaurantes, comercios, bares. Y aparte de eso, una cosa que pude notar es que también, evidentemente, ahí se encuentran muchas estaciones de gasolina. Por lo menos vi 4 completamente destruidas. Entonces, asumo posiblemente que durante la explosión eso también, evidentemente, explotó. Claro. Así que eso creo que fue como un poco de reacción en cadena. Ahora, Andrea, ¿qué pasa con toda esta gente que vos recién mencionabas? Decías, bueno, prácticamente no hubo un edificio que no haya sido dañado. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que han visto dañado su hogar? ¿A dónde van hoy? ¿Dónde duermen esta noche? Pues, sí, ahora se están comenzando a instalar hospitales de campaña, pues, que también una cosa es que es importante mencionar, se encuentran totalmente colapsados. Eso ya venía sucediendo desde antes, no solo por la pandemia, sino porque en Beirut durante el mes de julio se presentaron numerosos cortes de electricidad. Prácticamente se iba todos los días por 22 horas y los hospitales ya desde ese momento estaban trabajando a su mínima capacidad. Entonces, por el momento están tratando de organizarlo así. Al mismo tiempo ha habido y muchas iniciativas de la población civil para acoger personas en sus casas. Si uno en este momento consulta los sitios web de arrendamiento de apartamentos en Beirut y demás, se trata de muchísima gente que está ofreciendo su apartamento, por lo menos mientras pasa la conmoción inicial, para que las víctimas puedan quedarse ahí, que me parece que es una iniciativa bastante esperanzadora de recalcar. Y Andrea, contanos, por otra parte, bueno, recién decía, aquí la cifra que estamos manejando es de más de 100 muertos y 4.000 heridos. ¿Cuál es la cifra oficial a este momento? Me imagino que va variando minuto a minuto con el correr de las horas, con esto que vos estás contando, que todavía están trabajando allí en los escombros.
Sí, las cifras que nosotros tenemos en este momento son las mismas que ustedes cuentan ahora y la verdad es que esperemos que no aumenten más. Desde mi punto de vista, claramente subjetivo, estoy bastante sorprendida que en realidad solo se trate de 100 muertos porque es una destrucción tan masiva. Yo en lo personal nunca he contemplado nada así. Me parece que sea un milagro porque también hay que tomar en cuenta que ayer esa explosión sucedió a las 6 de la tarde, que es una hora de máximo tránsito en Beirut. Sí. Y se planeaba que a partir del jueves iba a haber una cuarentena por repuntes en los casos de COVID-19 y la gente estaba haciendo sus trámites antes de que se volvieran a cerrar todas las oficinas gubernamentales, los bancos y demás. Entonces es bastante sorprendente que sean 100 muertos. Esperemos que no aumente, pero de no ser así, estaríamos hablando realmente de que dentro de toda la tragedia que se está viviendo, pudo haber sido muchísimo peor. Andrea, es impactante, las imágenes que llegan son impactantes, lo que vimos ayer, bueno, el desastre que nos estás contando en el día de hoy. ¿Vos dónde estabas personalmente en el momento de la explosión? Yo me encontraba en ese momento cerca de mi casa en una cafetería. Yo vivo a 3 kilómetros de donde sucedieron las explosiones y comenzó a rebotar el piso y en ese momento pues yo me puse de pie porque pensé que se trataba de un terremoto y aproximadamente unos 5 segundos después estallaron las ventanas, estallaron las puertas y ahí pues claramente me di cuenta que se trataba de una explosión. Sin embargo, la explosión fue tan fuerte que yo creí que había sucedido justo en la calle donde yo me encontraba. Pero ya cuando por fin pude salir de la cafetería, pude observar que se estaba extendiendo una nube color rojo sobre Beirut y que provenía del centro de la ciudad, que es justamente donde se encuentra el puerto. Es decir, se sintió en todos lados. Sí, totalmente en todos lados. De hecho, yo conversando con otros amigos míos que viven acá en la capital, muchos de ellos viven a 10 kilómetros de distancia y todos tienen por lo menos ventanas quebradas, que es bastante impresionante. Claro, claro. Eso realmente impacta. Andrea, por el momento, ¿qué hablan allí los ciudadanos de Beirut? Digo, ¿creen en que esto fue una explosión no intencional? Por el contrario, ¿hay dudas con respecto a esto? En realidad las investigaciones siguen en su curso, se encuentran los militares, por lo menos hoy en las horas de la tarde se encontraban todavía militares, cuerpos de socorro en la zona del puerto. Claro. Sin embargo, lo que con minuto a minuto está creciendo entre la población de Líbano en general es para decirlo francamente, una sensación de muchísima ira, porque aparentemente fue un caso de negligencia. Se dice que se había comunicado a las autoridades portuarias y al gobierno de que existía ese tipo de material almacenado justamente en el puerto desde hace bastante tiempo y a pesar de que ya se había advertido, nadie resolvió el asunto con suficiente antelación y por eso estamos lamentando la tragedia. Sobre todo en el lugar donde si a eso le sumamos que el Líbano viene arrastrando problemas de estructura en cuanto a electricidad, agua, internet, aparte de eso la crisis que comenzó desde octubre del 2019, que se está en una hiperinflación tremenda hoy por hoy, y aparte de eso la pandemia, pues estamos llegando a un punto ya de quiebre en que la sociedad está diciendo libanesa basta, y creo que una vez que ya por fin se pueda recuperar un poco la ciudad de la conmoción inicial, posiblemente esto va a desencadenar en cambios importantes para Líbano. Bueno, atención con esto que está diciendo Andrea Aguilar Calderón. Andrea, un placer hablar con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes muchísimas gracias. Saludos hasta Argentina. Gracias, hasta luego. Y así como contaba Andrea, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Bueno, la vida diaria sucedía en Beirut, una